Hola nuevamente, comunidad de Formando Ingenieros, Educación con Propósito. Bienvenidos a un nuevo video en este su espacio, su canal, donde compartimos información útil y práctica que nos ayuda a mejorar nuestras competencias como ingenieros. Soy Gustavo Capilla, host de este espacio, y les doy la bienvenida a este nuevo video. El día de hoy revisaremos una de las herramientas más importantes para la gestión de proyectos, el ciclo PDCA, también conocido como el ciclo PHVA. Esta herramienta es una de las más utilizadas, bien, dentro de los procesos y proyectos de mejora continua, así como forma parte fundamental y es la estructura de la norma ISO 9001, ahora en su versión también 2026, enfocada en la implementación de los sistemas de gestión de calidad para las organizaciones. Bien, sin dar más preámbulo, comenzamos con este nuevo video. Abrimos con una pregunta para reflexionar, bien, para entrar de lleno a lo que sería el tema y resaltar la importancia y relevancia del uso de esta herramienta. ¿Qué diferencia hay entre apagar un problema hoy que surge en cualquiera de nuestras organizaciones, a cualquier nivel y en cualquiera de los departamentos, y asegurarnos de que esto no vuelva a pasar mañana? Bien, sabemos que el dinamismo de las organizaciones nos lleva a que los proyectos en los cuales estamos desarrollando, pues generalmente tengan que ser gestionados en tiempo, en recursos, en infraestructura, bien, en personal que está participando en ellos. Y las actividades del día a día, bien, nos consumen. Lo que termina pasando es que la gran mayoría de las ocasiones los problemas no son atacados desde la raíz, sino simplemente se tratan de resolver de manera parcial. Como decimos comúnmente, bueno, le ponemos un parche. Pero al no estar atacando el problema de raíz, es muy probable que este se vuelva a presentar en un periodo de tiempo muy, muy corto, lo que va a conllevar otra vez la inversión de recursos de tiempo, recursos económicos, bien, y el evitar que nosotros podamos cumplir los objetivos que tenemos destinados dentro de nuestro proyecto. Bien. Esta comparativa nos sirve para poder evidenciar la relevancia del ciclo PDCA. Bien, corregir el problema solamente el día de hoy resuelve el síntoma, bien, solamente tal vez para ese lote de producción, para ese departamento o para esa situación específica, bien, pero el pensar en una estrategia que nos permita evitar la repetición del problema el día de mañana o en ocasiones futuras, bien, se fundamenta en atacar la causa, bien, en atacar la raíz que está originando ese problema. Para poderlo aterrizar de forma clara, dejamos una pregunta de reflexión. Piensen en un problema que se repita de forma constante dentro de su casa, dentro de su trabajo, con su equipo de trabajo o de las actividades que desarrollan el día a día. ¿Por qué creen que este problema sigue ocurriendo? Para abordar esto de una mejor forma, vamos a definir lo que es el ciclo PDCA. Bien, es un método de 4 pasos para mejorar un proceso de una forma continua, probando cambios a pequeña escala antes de aplicarlos de manera general. También es conocido como el ciclo de Deming. Bien, a diferencia de un proyecto que ya lo definimos en el video anterior, el cual tiene una fecha de cierre, punto de inicio y un punto de finalización con un objetivo único. Bien, el ciclo PDCA, como su nombre lo dice, este termina al realizar una sola iteración y empieza, bien, una nueva iteración con todos los aprendizajes que hemos tenido, bien, del primer ciclo implementado. ¿Qué características identifican o diferencian a este ciclo? Es cíclico, bien, se repite una y otra vez y no tiene un cierre definitivo. Es incremental, bien, cada vez que repetimos el ciclo, tenemos que observar mejoras dentro del proceso que nosotros estamos realizando y obviamente la identificación de estas mejoras tiene que ser con base en el cumplimiento de objetivos e indicadores. Y finalmente, está basado en datos. Las decisiones que nosotros tomamos están fundamentadas en evidencia, en la parte cuantitativa y no en la parte cualitativa o subjetiva. Bien, pero ahora tendríamos que definir, bueno, qué se refiere
PDCA. Las cuatro fases de este ciclo, bien, se definen de la siguiente forma. La primera de ellas es planear. Bien, la etapa de planear se define cuál es el objetivo del proyecto o de la actividad que nosotros estamos desarrollando. Bien, cuál va a ser el indicador o la métrica que nos va a ayudar a poder evaluar el nivel de avance o de cumplimiento de ese objetivo que estamos buscando y finalmente un plan de prueba. Bien, esto es el plan de acción bajo el cual nosotros vamos a ejecutar este ciclo de mejora continua. Como siguiente punto, bien, viene la etapa de hacer. Aquí ejecutamos el plan a pequeña escala. Una vez realizando la planeación, bien, en la etapa de hacer o ejecutar, tenemos que llevar a cabo el plan de acción que nosotros estamos pensando para corregir lo que está ocurriendo en ese proceso. Bien, aquí nos podemos auxiliar bien de muchas herramientas que nos ayudan a mapear cómo es la evolución de los proyectos y el cumplimiento de objetivo conforme nosotros vamos avanzando. Bien, también nos ayuda a poder verificar, bueno, quiénes son las personas responsables y qué entregables se tienen que cumplir. Para esta etapa, pues nosotros podemos utilizar tal vez un modelo de Kanban, bien, podemos utilizar también un diagrama EDT de desglose de trabajo para saber qué actividades vamos a ir desarrollando. Cada una de estas herramientas, bueno, las vamos a seguir explicando, bien, en los próximos videos. Siguiente, bueno, pasamos a la etapa de verificar. ¿En qué consiste esta etapa? Bueno, tenemos que comparar los resultados reales que estamos obteniendo con los resultados planeados, bien, o como fue definido el proyecto. Y para poder verificar los resultados, bueno, tenemos que hacer uso de métricas y de valores cuantitativos, bien, como lo son los indicadores clave de desempeño que nos ayudan a poder mapear esto. Y finalmente viene la etapa de actuar. Una vez que hemos desarrollado las tres primeras etapas del ciclo, tenemos que estandarizar. Tenemos que hacer una revisión con todo el equipo de trabajo para determinar, bueno, cuáles fueron las acciones dentro del plan de acción que funcionaron y que nos acercaron más al cumplimiento de ese objetivo que tenemos planeado. Bien, igual, en esta etapa debemos realizar los ajustes correspondientes con base en las observaciones que nosotros tengamos y el aprendizaje del equipo de trabajo para determinar, bueno, qué acciones se deben de corregir. Lo importante aquí es poder concluir con el equipo, bueno, qué acciones se van a poder repetir o se deben repetir y qué otras acciones se deben de modificar. Bien, ¿cómo se trabaja el ciclo? Bueno, siempre comenzamos desde la etapa de planeación y a partir de ahí, bueno, giramos en sentido horario. Bien, para de esta manera, bueno, desarrollarlo de una forma secuencial y ordenada. Como mencionamos previamente, bien, al ser un ciclo, bien, no tiene fin, tiene que comportarse de manera incremental, es decir, siempre me tiene que estar permitiendo mejorar mi proceso. Bien, vamos a analizar la primera de las etapas, la cual es planear. Bien, un buen plan se descompone en cuatro elementos fundamentales. Después vamos a ahondar en cada uno de ellos en los próximos videos, bien, para dar las herramientas que nos permitan definir objetivos de manera clara, bien. También definir indicadores, vamos a listar, bueno, cuáles son los principales indicadores que utilizamos en los proyectos, dependiendo de su naturaleza. Bien, hipótesis de causa, vamos a utilizar herramientas para definir o identificar cuál es la causa raíz por la cual ocurre un problema. También herramientas que nos permitan priorizar los problemas que tienen más impacto en la organización. Y finalmente, bueno, el plan de acción. También utilizar herramientas que me ayuden a definir un plan de acción de manera secuencial y lógica. Bien, los objetivos es fundamental. ¿Qué se quiere lograr en términos medibles? Un objetivo debe ser claro, debe ser específico, debe ser basado en el tiempo y comprensible por todo el equipo de trabajo. Segundo punto, el indicador. Bien, ¿cómo se sabrá si el proceso mejoró? Dice una de las frases más utilizadas, lo que no se puede medir, no se puede mejorar. Es decir, que si no lo podemos cuantificar, poner un valor numérico, difícilmente vamos a poder realizar una comparación que sea equitativa. Bien.
Tercer punto, hipótesis de causa. ¿Por qué creemos que ese problema está ocurriendo? Bien, es posible que nosotros tengamos distintas hipótesis para un solo problema, debido a que, bueno, trabajamos en equipos multidisciplinarios con diferentes perspectivas y diferentes opiniones. Bien, pero siempre habrá una hipótesis que puede resultar preponderante o prioritaria. Y finalmente el plan de acción. Bueno, ¿qué es lo que queremos probar y en qué momento lo queremos desarrollar? También importante, bueno, ¿quién va a ejecutar este plan de acción? Eh, Como información complementaria, bueno, en algún momento tenemos que definir quién participa dentro de esta etapa de planeación. Bien, y esto lo podemos definir por jerarquías y por niveles de acuerdo con las tareas que se vayan a desarrollar. Bien, el equipo técnico identifica las causas probables y, bueno, propone el plan de acción que debemos ejecutar. Líder del proyecto, bien, es el que tiene que definir el objetivo y tiene que aprobar el plan. ¿Por qué el líder del proyecto define el objetivo? Bien, el objetivo que se ha definido tiene que ser un objetivo relevante, es decir, que impacte con los objetivos generales de la organización. Estos son los objetivos estratégicos que la empresa tiene planteados a mediano o largo plazo. Bien, y finalmente el cliente o el patrocinador, bien, confirma cuál es la meta aceptable, justo lo que mencionábamos, bien, el aprobar o saber que la actividad que se esté desarrollando va alineada con los objetivos generales de la organización. Si no podemos medir, bien, difícilmente vamos a saber si este ciclo está funcionando. Bien, para aterrizar aquí con un caso de estudio de manera general, eh, presento lo siguiente, ¿bien? Un estudio de una empresa ficticia, ¿bien? Metallica Bajío, los cuales definieron su objetivo, su indicador, una hipótesis de causa y un plan de acción, enfocado tal vez en un proyecto, en un proceso específico. El objetivo, redactado de forma clara, bien, reducir el porcentaje de arneses con conexión defectuosa de 10% a menos de 2% en 3 semanas. Como podemos ver, este objetivo es específico, es medible, es alcanzable, es relevante para la organización y está basado en el tiempo. Bien, no deje información vaga o subjetiva. Ahora bien, ¿cómo voy a evaluar que ese objetivo se va a cumplir? Tengo que tener uno o más indicadores. En este caso, como estamos buscando reducir el porcentaje de arneses defectuosos, entonces un indicador que puede ser muy alineado es evaluar el porcentaje de arneses con conexión defectuosa. Bien, los cuales van a ser medidos pues, a través de estas pruebas de muestreo una vez que tenemos los lotes producidos. Hipótesis de causa, bien, aquellos que pensamos que está generando lo que sería estos fallos en los elementos. En este caso tenemos listado que el torque de la máquina crimpadora está mal calibrado en 2 de las 4 estaciones en las cuales se producen estos arneses. Y esto, como es una hipótesis, bueno, habrá que probarlo. Y finalmente, ¿cuál es el plan de acción? Quiere decir aquellas actividades que nosotros vamos a desarrollar para poder cumplir con este objetivo. El plan de acción propuesto es recalibrar las 2 estaciones señaladas y correr 3 turnos completos. Esto va a dar una producción aproximada de 450 piezas antes de volver a medir. Bien, entonces tenemos la primera fase que sería la planeación. Eso es lo que estamos buscando desarrollar. Bien, antes de poder continuar, bueno, ¿por qué es importante, bien, que el ciclo PDCA me permita probar a pequeña escala en lugar de aplicar el cambio a todo el sistema que ya está implementado? Primeramente, bien, ¿qué pasa si la hipótesis que nosotros estamos planteando, bien, está equivocada? Bien, y ya hemos realizado un cambio de todo el sistema. Esto va a generar que hayamos invertido tiempo, dinero y esfuerzo en algo que no nos va a dar los resultados correctos. Entonces, es importante desde esta etapa de la planeación el poder hacer ejercicios, utilizar herramientas que me permitan identificar la causa raíz de los problemas de manera clara. Bien. Segundo punto, bien,
¿Cómo protege a una pequeña escala el presupuesto y el tiempo del proyecto? No es lo mismo trabajar en proyectos de corta duración, donde tenemos objetivos que son bastante alcanzables, bien, con inversiones relativamente bajas, a trabajar en proyectos que necesitan cambios mayores. Esto sin duda, bueno, va a requerir de una mayor inversión. Y tercer punto, bueno, ¿en qué se parece esto a la triple restricción que hemos visto para la parte de gestión de proyectos? La triple restricción, como recuerdan, nos mencionaba que teníamos una restricción de alcance, bien, una restricción de tiempos, bien, y una restricción en cuanto a la recursos, ¿de acuerdo? Entonces, esto acota o delimita la ejecución de lo que sería un proyecto. Bien, en la fase de hacer, bien, tenemos que probar antes de aplicar. Y es por eso que aquí debemos ejecutar el plan de acción tal cual como este fue definido. Bien, el definir y el desarrollar un plan de acción bien detallado nos va a permitir llevar este proyecto a buen término. Bien, ¿cuáles elementos son los que conforman esta fase, la de hacer? Primeramente, bueno, probar a pequeña escala. Bien, el cambio lo debemos aplicar, bien, en secciones controladas del proceso, no abarcar todo el proceso completo, sino enfocarnos en aquellas secciones o desarticular el problema tal cual lo podamos evaluar de una forma sencilla. Segundo punto, registro de datos. Documentar toda la información de lo que está ocurriendo en el proceso, evidenciar los hallazgos, bien, y con base en esto generar un proceso de aprendizaje. Y tercer punto, bueno, estar apegados al plan, bien, seguir lo definido en la etapa de planeación sin saltarnos o agregar pasos que no abonan valor al proceso. Bien, ¿quién participa en esta etapa de hacer? Básicamente es el equipo técnico que son los encargados de ejecutar las tareas, bien, de probar la hipótesis y finalmente el líder del proyecto que va a supervisar que se siga el plan aprobado. Importante, no podemos realizar eh, cambios en esta etapa respecto a lo que nosotros ya habíamos planeado. Si no, no vamos a conocer si la hipótesis realmente funcionó o no funcionó. Bien, pero también es importante mencionar, bien, en todos los proyectos tenemos que tener en cuenta la parte de gestión. Gestión quiere decir que tenemos que tener la capacidad de tomar decisiones conforme el proyecto va avanzando o se va ejecutando. Bien, en este punto, pues la gestión del tiempo, gestión de infraestructura, gestión de recursos resulta importante para poder llegar a cumplir con el objetivo que nosotros tenemos planeado. Bien, continuando con el ejemplo que tenemos, con el caso de estudios, que ya pasamos la etapa de planeación, en donde definimos el objetivo, el plan de acción. Bueno, ¿qué es lo que realizó ahora la empresa que está ejecutando? Bien, calibró dos de las cuatro estaciones señaladas, corriendo en 3 turnos completos y esperando los siguientes resultados. Bien, por aquí nos muestra qué pasó en el turno uno, en el turno 2 y en el turno 3. Los 3 turnos cumplieron con su producción de las 150 para un total de 450 y en cada uno de los turnos se registraron los defectos, 4 en el primer turno, 3 en el segundo y 2 en el tercero, para un total de 9 defectos. Bien, podemos observar aquí que al momento de recalibrar esas estaciones que estaban dañadas, pues el porcentaje de defectos comenzó a disminuir. Bien, llegando aquí a un promedio del 2%, que es el objetivo que se estaba buscando. Bien, con un mejor ajuste y mejor conocimiento del proceso, pues este porcentaje, bueno, tendría que seguir bajando. Ahora bien, pues ¿qué pasa si este porcentaje no baja en esta proporción que nos permita cumplir con el 2% de objetivo? Bien, pues tenemos que registrar cuáles de las actividades que desarrollamos sí están impactando de manera positiva dentro del proceso y cuáles de ellas necesitan ser ajustadas y modificadas, bien, para en un próximo ciclo iterativo, bien, nos permitan seguir decrementando este indicador.
Bien, tercer punto, la fase de verificación. Bien, comparar contra el plan. Bien, no es solamente revisar de manera cualitativa si creemos que el proceso se está desarrollando de forma adecuada, sino aquí tenemos que comparar contra datos duros. Y es por eso que están formulados los indicadores. Bien, ¿cuáles son los elementos clave de esta fase? Primeramente es la comparación real contra lo planeado. Medimos el indicador contra la meta que está establecida en la fase de planear. Segundo punto, realizar un análisis de brechas. Bien, identificar, bueno, qué tanto falta para llegar al cumplimiento de la meta o del objetivo que tenemos planeados. Bien. Y tercer punto, una conclusión objetiva. Decidir con base en datos si el cambio que aplicamos realmente funcionó. También si la hipótesis que estábamos pensando y que fue establecida, bien, realmente se cumplió. ¿Quién participa en este punto? Obviamente el equipo técnico que va, bueno, a consolidar y a revisar todos los datos obtenidos, el líder del proyecto, que va a ser el encargado de dar la visión general, la visión estratégica, bien, y comparar los resultados contra el objetivo, y finalmente el cliente patrocinador, que es la persona, bien, que va a confirmar si el resultado está cumpliendo con lo acordado. Bien, ¿qué resultado obtuvimos en este caso de estudio que estamos planteando? Bien, cuando se inició el proyecto en el ciclo, se tenía un 10% de defecto en la conexión eléctrica y bueno, después de haber aplicado el plan de acción, que fue la recalibración de las estaciones de trabajo, bueno, se logró el 2%. Bien, pero estamos cumpliendo justo la meta, bien, estamos cumpliendo la meta en el margen, no con un amplio margen. Bien, eso que indica que cualquier variación que ocurra nuevamente dentro del proceso, pues va a hacer que ese indicador empiece a incrementar nuevamente y que ya no estemos cumpliendo otra vez con la meta. ¿Cómo puede pasar esto? Bien, hay distintos factores que impactan los procesos. Pueden ser factores humanos, factores de infraestructura, bien, variaciones dentro del proceso, dentro del material, desgaste de los equipos, y esto ya depende mucho, bueno, de la naturaleza de los proyectos que estemos desarrollando. Bien, es por eso que resulta bien importante el seguir monitoreando de forma muy cercana y muy puntual cómo van evolucionando los indicadores. Los indicadores están hechos para revisarse, ¿bien? Los indicadores están definidos dentro de lo que sería nuestro proyecto, nuestro documento, ¿bien? Pero no solamente tienen que servir para estar definidos, sino los estamos revisando. Entonces, los indicadores tienen que ser elementos vivos que nos permitan a nosotros estar tomando decisiones. Y la última fase del ciclo, actuar. Bien, no es el final del ciclo, bien, este es el que nos va a permitir continuar o entrar a esta fase del proceso de mejora continua. ¿Cuáles son los elementos principales que involucran esta etapa de actuar? Primeramente, llegar a la estandarización. Bien, si el resultado nos va a permitir o nos permitió cumplir con la meta, bien, esto se va a volver la nueva forma de trabajo. Bien, se va a estandarizar y esto se tiene que convertir en el hábito o en la cultura de la organización. Segundo, ajustar y repetir. Bien, si hay actividades o elementos que no abonan a cumplir la hipótesis, se tienen que modificar, bien, y se vuelve a la etapa de planeación. Y tercer punto, documentar. En ambos casos, bueno, se registran los aprendizajes obtenidos y también se registran, bueno, cuáles son aquellas fallas o puntos de mejora que se identificaron dentro del proceso. Aquí es bien importante mencionar cada una de las fases, si bien hay dueños o actores específicos de ejecutarlas, bien, todo se vuelve un trabajo en equipo. ¿Quién participa en esta última fase de actuar? El líder del proyecto, bien, propone si se estandariza o se ajusta con base en datos. Segundo punto, el cliente o el patrocinador, bien, es el quien aprueba el cierre del ciclo y bueno, se pide que se realice una nueva iteración si la meta no se cumplió. Y finalmente el equipo técnico, bien, actualiza el nuevo procedimiento si este es aprobado.
Bien, importante, la etapa de documentación. Generalmente cuando ejecutamos proyectos nos perdemos de esta etapa. Es la fase final del ciclo. Tal vez el equipo ya se encuentra cansado, se encuentra abrumado, estamos por entrar tal vez en la ejecución de otro proyecto, planeación de otro proyecto, bien, y se olvida la parte de documentar. Bien, el estandarizar sin documentar es perder el aprendizaje. Bien, ¿por qué? Porque solamente estos aprendizajes van a quedar almacenados de manera temporal en la memoria de los integrantes del equipo de trabajo, bien, y no va a permitir el poderlos replicar en una etapa futura. Bien, lo que va a llevar a que el equipo repita los mismos errores de manera continua y no vamos a estar cumpliendo con este ciclo de mejora continua. Bien, ¿cuál fue la decisión de la empresa después de haber pasado por las tres fases? Bien, estandarizar. Bien, y esta decisión la tomamos con base en la información cuantitativa. Bien, con el 2% de efecto en las 450 piezas muestreadas, el resultado cumple la meta acordada con el cliente. Bien, que fue conseguir, bueno, al menos el 2%. Metallica Bajío adopta la nueva calibración de torque como un procedimiento estándar para las cuatro estaciones. Bien, ¿qué vamos a obtener en esta etapa? Bueno, nuevo estándar documentado, la calibración correcta queda en la ficha técnica de las cuatro estaciones. Esto debe quedar plasmado y va a formar parte de uno de los documentos importantes para el equipo de trabajo. Segundo punto, monitoreo reforzado. Bien, medir los porcentajes de defecto en estas piezas de manera continua. Bien, para poder generar una trazabilidad y una toma de decisiones con base en la variación del indicador. Y finalmente tenemos un ciclo que va a estar listo para repetirse. Si el indicador sube nuevamente, el equipo tiene que volver al plan para poder ejecutar con base en la actualización de los datos que estamos obteniendo. Bien, finalmente la radiografía del ciclo PDCA completo ejecutado en 3 semanas por parte de la empresa. La fase de planear, meta menos del 2% de defectos en 3 semanas. La parte de hacer, que es la ejecución del plan de acción, 3 turnos con 450 piezas aprobadas. La parte de verificación, bien, evaluar el resultado del indicador, que es el porcentaje de defectos, bien, y ver si este cumple la meta comparándolo contra el objetivo. Y finalmente la parte de actuar, estandarizar la nueva calibración como un procedimiento para las cuatro estaciones de trabajo. Bien, finalmente, ¿qué aprendizajes podemos tener en este bloque de la definición del ciclo PDCA? Bien, el ciclo PDCA es un ciclo de mejora continua y no un proyecto con un cierre definitivo. Bien, es por eso que este es incremental. Bien, la parte de planear se define con el objetivo con un acrónimo SMART. En los siguientes videos vamos a definir eh, cómo se establecen los objetivos de una manera clara, bien, y es utilizando esta metodología, bien, también los indicadores y la hipótesis de causas. En la etapa de hacer, bien, prueba el cambio a pequeña escala sin saltarse el plan aprobado. Finalmente, la etapa de verificar, comparar el resultado real contra la meta, siempre utilizando datos. Y por último, la fase de actuar. Bien, decidir con evidencia qué partes del proceso se van a estandarizar y cuáles otras requieren ajuste. Bien, eh, hasta aquí con este video explicando el ciclo planear, hacer, verificar, actuar. Bien, los invito a suscribirse al canal, también a dejar sus comentarios. Bien, y bueno, revisar toda la información y videos que hemos estado generando, que estoy seguro que serán de utilidad. Bien, nos vemos en la próxima.